todas, a todos. Yo me siento especialmente contenta porque veo caras conocidas del IMER y veo nuevas caras muy queridas para mí de Radio Educación. Es como tener a los medios públicos, en cuanto a radio pública aquí en la ciudad, a la radio pública más importante junta, y eso es para celebrarse. Nos estamos coordinando y eso nos da mucho, mucho gusto. Entonces, para apoyar esta coordinación vamos a comenzar a tener actividades que pueden enmarcarse como en parte de un programa de capacitación, de actividades que pueden ser culturales, de difusión, de colaboración para todo aquello que nos convoque a ambas instituciones. Iniciar con una charla sobre regulación de medios de comunicación nos parece muy afortunado porque nuestros directores de la radio pública son precisamente los especialistas en el tema y pues qué mejor que ellos mismos sean quienes pues nos platiquen sobre precisamente este tema, y además tenemos, digamos, como testiga de honor de este programa de coordinación, pues a la maestra, la queridísima maestra Beatriz Solís, que ha sido una luchadora incansable por los derechos de la radio pública, por el fortalecimiento de la radio pública y por los derechos de las audiencias, que es finalmente lo que, para quienes trabajamos todos aquí, todos los que estamos reunidos, todos y todas las personas que estamos reunidas aquí, trabajamos para llevar contenidos útiles, incluyentes, pertinentes, contenidos que puedan enriquecer la vida de las personas. Entonces, vamos a iniciar esta conferencia. Vamos a iniciar con la maestra Leida Calleja, quien nos va a platicar sobre las diferentes o los diferentes tipos de concesiones, en qué consisten, pero además también nos va a hablar un poco sobre pues esto que estamos inaugurando, que es una coordinación de la radio pública. Aleida, por favor. Gracias. Muchas gracias. Bueno, estamos entre amigos, colegas, compañeros y compañeras. A ver, me gustaría primero que nada remarcar que la reforma constitucional del 2013, la Radiodifusión, Telecomunicaciones y Competencia Económica, fue un parteaguas en su momento porque ganamos muchos derechos que, si bien habían sido reclamados por la sociedad mexicana, nunca habían sido verdaderamente plasmados en el marco legal. Y enumero algunos de ellos. El primero tuvo que ver con las reformas al artículo 6º constitucional, y que nos reconocen por primera vez, los derechos que voy a mencionar se reconocen por primera vez en la historia de este país. El primero de ellos es el derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, incluyendo el Internet y la banda ancha. Es decir, somos ya de los pocos países en el mundo que reconocen este acceso como un derecho universal. Esto quiere decir que ya en la práctica el Estado tiene una obligación de garantizarlo para la ciudadanía, para todos los mexicanos y las mexicanas. Y ese derecho de tecnologías de la información y la comunicación se puso Internet y banda ancha, lo cual no es correcto porque viola un principio que es de neutralidad tecnológica, porque hoy es banda ancha. Hoy es Internet, mañana, ¿quién lo sabe?, ¿no? Imagínense que esa reforma hubiera sido cuando el módem era el del pi, 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 ¿no? Y te ibas a planchar y a ver a qué horas conectaba, ¿no? Era un tipo de tecnología, es decir, lo correcto es esta frase de tecnologías de la información y la comunicación, porque independientemente del tipo de tecnología, esa es la que se te tiene que garantizar. El segundo derecho que se garantiza y que nunca habíamos tenido era el tema de los derechos de las audiencias, precisamente, ¿no? Se habló mucho tiempo de los derechos de las audiencias en el país, pero nunca hubo un reconocimiento expreso y esta vez se hizo a nivel constitucional. El otro derecho que ganamos, y no es menor, es un derecho muy importante y eso cambia el paradigma desde mi perspectiva, que tiene que ver con el derecho de acceso a información plural.
Por desgracia, en nuestro país, por la reforma de las leyes de transparencia para crear los andamiajes institucionales para el acceso a la información pública gubernamental, se tendió a confundir el derecho a la información como si fuera solamente el derecho de acceso a la información pública gubernamental. Y el derecho a la información es eso, pero mucho más también, ¿no? El derecho a la información es, digamos, la dimensión social, la dimensión colectiva de la libertad de expresión. Así como yo tengo derecho a expresar lo que quiero, lo que pienso, lo que opino, también la otra parte, la sociedad, tiene derecho a conocer el pensamiento ajeno. Y esto es muy importante porque si una sociedad o una persona puede formarse una opinión de los temas de interés público, debe de tener acceso a la información. Pero no solamente a la información a secas, sino a una información plural y diversa. Porque en la medida que yo tengo distintas informaciones, perspectivas, informaciones, opiniones, en esa medida tengo los suficientes elementos para formarme una opinión libre. Si yo tengo restringidas las fuentes de información, entonces estoy teniendo restringida mi posibilidad de tener una opinión informada y libre sobre los asuntos de interés público. Y no es menor. Por eso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice una sociedad o un sistema de medios que no es plural y diverso, simplemente impide que exista una sociedad libre para tomar las decisiones. Y eso, a su vez, también tiene un impacto en otros derechos. Es decir, en la medida que yo no tengo la suficiente información, pues en esa medida no puedo exigir determinados tipos de derechos y gozar de esos derechos. Por eso el derecho a la información se le conoce como un derecho llave o un derecho pivote. En la medida que es pleno, en la medida que está garantizado, en esa medida puedo ejercer otros derechos. Y me parece que tendríamos que tenerlo como muy claro, no solamente todos los medios de comunicación, sino en especial los medios públicos. Y si quieren después discutimos lo que significa ser un medio público, porque hablamos como mucho de los medios públicos sin entender siempre la dimensión de lo que implica es lo público. Y, por ejemplo, cuando nosotros hacemos nuestras coberturas, cuando nosotros cubrimos una marcha, una protesta, ¿qué es lo que se pone de relieve a la hora de dar la nota? Pues que se hizo tráfico, que se cerraron las calles, que es un caos el tráfico, ¿no? Fíjense lo que estamos haciendo cuando hacemos ese tipo de información. Uno, estamos invisibilizando las demandas de un sector de la sociedad que no encontró los cauces institucionales y lo único que tuvo como opción es salir a la calle. Estamos invisibilizando la falta de respuesta institucional del Estado frente a ciertos grupos que incluso muchas veces han sido estructuralmente excluidos y discriminados en este país. Cuando nosotros hacemos una cobertura periodística con una sola parte de la información o de un actor político social, lo que estamos haciendo es generarle un poder a ese actor y debilitando a otros actores porque los invisibilizamos. Cuando no ponemos esa diversidad de voces, lo que estamos haciendo prácticamente es algo muy parecido a la censura, el silencio. Por eso es tan importante, estas dos palabritas que se llaman pluralismo y diversidad, tienen dimensiones muy fuertes porque si no se cumplen, puedes estar violando sin querer otros derechos. Los derechos humanos son
interdependientes, indivisibles, universales. Interdependiente quiere decir, cuando tú afectas un derecho, no estás afectando solamente un derecho, estás afectando otros derechos asociados. No hay derechos aislados. Entonces, cuando nosotros hacemos coberturas que no son diversas, estamos afectando incluso hasta derechos de participación política. Si un grupo que es muy carente de poder, como los pueblos indígenas, la gente con discapacidad, los desplazados, el desplazamiento forzoso en el país, si no los pones en la agenda informativa, simplemente los estás borrando de la discusión pública. Y con eso estás obstaculizando sus derechos de participar en el debate de la sociedad, en el derecho político a decir qué es lo que quieren, qué es lo que piensan, qué es lo que exigen. Ay, mira, estoy hablando tan bonito que ya me trajeron flores. Hola, no, perdón. Y por eso es tan importante. Ahora, tendemos a confundir pluralismo con diversidad, o creemos que es lo mismo, ¿no? Y se parecen mucho, pero no son lo mismo. ¿A qué nos referimos con el pluralismo? El pluralismo significa que diferentes sectores de la sociedad puedan estar representados dentro del debate público. Entonces, preguntémonos si nuestros medios públicos son plurales. Está la diversidad sexual, ¿no? No solamente en la agenda, sino como ellos mismos dentro del proceso comunicacional. Están los pueblos indígenas, están la gente, los campesinos, o sea, es decir, toda esta gran pluralidad que puede tener una sociedad y que aporta a un debate democrático, a la confrontación de ideas. Y la diversidad tiene que ver con los diversos formatos, mensajes, contenidos que podemos poner en un medio de comunicación. Entonces, no es lo mismo que en un medio de comunicación tengan un espacio las mujeres lesbianas, ¿no?, a que solamente se nombren dentro de un medio de comunicación al movimiento de las mujeres lesbianas, porque ellas van a tener un espacio para decir sus intereses, para expresar en dónde están paradas dentro de la sociedad. Y por desgracia, sigue siendo un problema el pluralismo y la diversidad en nuestro sistema de medios, porque hay una gran concentración mediática, hay que decirlo, ¿no? En la medida que hay una concentración mediática, es que esos medios responden a los intereses de los dueños de los medios. Los medios tienen dueños, los dueños tienen intereses. Es legal y legítimo, ¿no? Pero cuando muchos están en muy pocas manos, la agenda informativa se restringe porque responde a esos intereses y, por lo tanto, el derecho a la información de una sociedad se restringe y eso tiene una afectación en la calidad democrática. Por eso existen los medios públicos, porque más allá del interés de un grupo gubernamental, económico o el que quieran, tiene que dar cabida a toda la sociedad. O sea, los medios públicos somos una parte garante del debate democrático. Y creo que eso nos debería de quedar como muy claro en nuestro quehacer cotidiano. Y los siguientes derechos que ganamos en pos de esta pluralidad es que se reconocen por primera vez en la historia del país las concesiones de uso social indígena y comunitario. Esto de los indígenas, que fue una demanda desde el 94, desde la lucha zapatista, no pudo cristalizarse hasta el 2013, realmente, ¿no? Entonces, se reconoce también por primera vez en la historia del país a los medios de uso social comunitario, que durante mucho tiempo dimos una pelea que muchos compararon de David contra Goliat, porque en efecto éramos muy pequeños y muy carentes de poder y había un Estado que las aplastaba para proteger y defender los intereses de los concesionarios comerciales privados. Esa es más que la verdad, ¿no? Y que, digamos,
Eso genera la posibilidad de tener un sistema de medios plural, donde diferentes sectores de la sociedad pueden tener una concesión para ejercer su libertad de expresión y al mismo tiempo beneficiar a la sociedad con un derecho a la información, con agendas informativas, producciones, contenidos plurales y diversos. Digamos que esos fueron como, y el otro gran parteaguas es la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, un organismo autónomo del Estado, porque lo que nos sucedió históricamente en el país es que el Ejecutivo utilizaba el espectro radioeléctrico, que es un bien del dominio de la nación, como si fuera pues su arma política, ¿no? Esto se hizo más evidente cuando el caso, ¿se acuerdan de Aristegui y la banda 2.5 y que si no renuncia la periodista no te prorrogo la concesión de la banda 2.5? ¿Se acuerdan de aquel escandalazo? Si no se acuerdan, búsquenlo porque estuvo muy bueno. Y bueno, era muy claro el uso faccioso de un bien del dominio de la nación por parte del Ejecutivo. Entonces, esa pelea que habíamos tenido durante décadas, ¿no?, de evitar las injerencias gubernamentales y económicas en el regulador, que finalmente puede impedir o no que alguien ejerza su libertad de expresión, pues finalmente se cristalizó en la posibilidad de este órgano autónomo, que cuando lo propusimos hace varios años nos decían que estábamos como loquitos, ¿verdad? Nos decían, no, eso es loquitos, nos decían, eso están locos, eso no va a pasar, no está en ninguna parte del mundo, ¿no? En fin. Pero digamos, si se fijan, son cambios de fondo, son cambios fuertes. Por desgracia, con la Ley Federal de Telecomunicaciones y de Radiodifusión, que ya no fue algo elaborado entre las distintas fuerzas políticas que participaron en el Pacto por México, sino que fue una propuesta directamente del presidente aquí de los compañeros anterior, pues simplemente resultó una ley no solamente floja, sino, en mi opinión, inconstitucional. Por desgracia, no dio la chance de hacer una acción de inconstitucionalidad porque nadie se atrevió, de los actores que pueden poner acciones de inconstitucionalidad, porque en México los ciudadanos no podemos hacerlo, en otros países sí pueden hacerlo. Aquí nosotros no podemos hacer acciones de inconstitucionalidad, solamente algunos órganos del Estado. Y entonces nos dejaron, los derechos nos los descafeinaron prácticamente, ¿no? Entonces, los derechos de las audiencias, que no me voy a referir a ellos porque aquí está la experta, pues simplemente nos los dejaron a una mínima expresión. Y además, pues sin sanciones. Cuando no hay sanciones efectivas en la ley, pues tú puedes seguir violando la ley, pues total no va a pasar nada, ¿no? No inhibes las conductas que no quieres si no hay sanciones efectivas. En el tema de las emisoras comunitarias e indígenas, pues terminaron reproduciéndose medidas discriminatorias en contra de ellas en el acceso a las frecuencias. Y terminaron ahogándolas porque la única verdadera forma o mecanismo que tienen para financiarse es el dichoso 1% que les dieron de la publicidad oficial y que nunca, hasta la fecha, hay que decirlo, se ha cumplido, nunca. Supone que debieron de haber tenido acceso al 1% de la publicidad oficial completo, ¿no? De la enchilada completa, de los, ¿qué es? 14,000 millones, ¿cuánto se gastó, Peña Nieto? 60,000 en todo el sector. 60,000, de esos 60,000 millones de pesos, el 1% debe haber sido para las emisoras comunitarias e indígenas y nunca se los dieron, ¿no? Algunas dependencias les pagaron, pero muy pocas. Y por eso tienen varios amparos ahorita en los tribunales especializados. Y bueno, las concesiones de uso social e indígena se hace, como lo establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se hace una reserva del espectro. ¿Por qué se hace una reserva del espectro? En varios países, especialmente en América Latina, donde la concentración es muy fuerte en el sector comercial, porque es una manera de equilibrar las asimetrías. Entonces, apartas
una porción del espectro para que esa sea para el sector comunitario o el sector indígena, y de esta manera puedan tener una mejor presencia en un ecosistema de medios que garantice pluralismo y diversidad, ¿no? Pero aquí en México les dejaron una reserva en general, digamos, en el estándar de práctica internacional indica que al menos un 30% del espectro se reserva para uso social y comunitario o indígena, y incluye televisión, radio y el dividendo digital, ¿no? En el caso de México lo dejaron en un 10%, solamente en radio y en las peores frecuencias en AM y FM. Y no se contempló la reserva del espectro para televisión comunitaria, a diferencia de Chile, por ejemplo, que puso específicamente, igual Argentina en su momento, una reserva también para televisión comunitaria. Uruguay fue un paso más allá y también incluyó el dividendo digital. Es decir, con la transición a la televisión digital o a la radio digital, con la ganancia espectral, es decir, que tienes más espectro para repartir, un 30% queda para el sector comunitario, ¿no? Y será bueno distinguir qué son los medios comunitarios, porque me parece que también tenemos mucha confusión en ese tema desde hace muchas décadas. Fíjense, el sector de los medios comunitarios, ¿ustedes saben dónde nació? ¿Dónde creen que nació? ¿Quién da más? En Guerrero. ¿Quién da más? ¿En qué lugar del mundo? ¿En qué lugar del mundo inició? Sí. Francia. ¿En dónde más? ¿Alguien da más? En Latinoamérica, en Colombia, ¿no? Y es de veras una aportación de Latinoamérica para el mundo. Si existe el movimiento de radiodifusión comunitaria en Asia, en África, en Europa, es por la aportación de América Latina. Empezó en Colombia, luego se hizo fuerte con las radios mineras en Bolivia, etcétera. En México recién se reconocieron hasta el 2013, fíjense. En Colombia empezó en 1946. En México se reconoce hasta el 2013. Y muchas veces ayudar a definir algo ayuda mucho cuando uno quiere decir lo que no es para decir lo que sí es, ¿no? Una emisora comunitaria, siempre se piensa en las 3 P's, que son pobres, pocas y pequeñas. Y yo algunas veces le añadí una 4ª P que no voy a decir acá, ¿verdad? Pocas. ¿Qué es lo que hicieron muchos gobiernos de Latinoamérica? Ay, como no podemos evitar que existan, ya, las vamos a reconocer, pero pues les vamos a dar las peores frecuencias, ¿no? Y nada más unas cuantas. Pobres. No, si tienen fin social, ¿para qué van a comercializar? ¿No? Como si no hubiera que pagar el teléfono, la luz, los sueldos, etcétera, ¿no? O sea, lo que dicen las radios comunitarias, no tenemos fines de lucro, pero tampoco tenemos fines de pérdidas, ¿no? O sea, se trata de hacer sustentable al medio. Entonces, en muchas partes de Latinoamérica no les permiten comercializar parte de su tiempo para ser sustentables. Y pequeñas. O sea, una radio comunitaria es una que está allá en el cerro del no sé dónde, en un lugar rural, indígena, chiquitita, ¿no? Por ahí perdida. No, hay radios comunitarias muy grandes. Una radio comunitaria no se refiere a una entidad geográfica, sino a una comunidad de intereses. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos hablar de una radio de ambientalistas en la Ciudad de México, ¿en dónde están los ambientalistas en la Ciudad de México? Por todos lados, ¿no? Entonces, no hay una relación geográfica obligatoriamente con el concepto de lo comunitario. Entonces, yo les digo, por ejemplo, en Francia, las emisoras comunitarias, las que están en París, se conectan, además hacen cadena nacional, ¿no? Con las de León, con las de, y están en grandes ciudades. Lo mismo sucede en otros lugares, en Buenos Aires, Argentina,
donde de veras tienen potencias importantes. Entonces, no implica forzosamente un lugar geográfico de calidad, que conste, públicos, que no gubernamentales. Aquí todos estamos claros en que somos radio pública. Ahora le voy a pasar la palabra pues al anfitrión o al representante de Radio Educación, que en este momento o para este evento pues es la anfitriona. El maestro Sosa nos va a hablar sobre la regulación de los contenidos, precisamente en el marco legal, y pues le cedo con todo gusto la palabra. Muchas gracias. Sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenides, también será, ¿no? Sean bienvenidas todas las personas. Todas las personas, muy bien. Siempre de Aleida aprendo mucho. Pues estamos muy contentos de llevar a cabo esta actividad porque es tan solo una de tantas actividades que tenemos pensado desarrollar en los próximos días, meses y pues todo depende, ¿verdad? Años, al menos de quienes estamos ahora dirigiendo estos medios públicos. Tenemos la firme voluntad de seguir avanzando en el fortalecimiento de todo, ¿no? Lo que tiene que ver con los recursos humanos, la capacitación, la programación en general, la vinculación con la sociedad. Es un momento inédito el que estamos viviendo, porque efectivamente ahora al escuchar a Aleida, a la querida maestra Calleja, pues me recordó mucho cuando Aleida me invitaba a participar en algunas de las actividades de AMARC, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, que como ustedes saben, pues ella fue punta de lanza para el reconocimiento, también con la maestra Beatriz Solís y con otros actores de las radios comunitarias en nuestro país. Y también para lo que ha sido una lucha desde hace muchos años, ahí sí reconocemos a la maestra Solís, la mamá de los pollitos, como le decimos ahora cotidianamente, de que queríamos un marco regulatorio que cumpliera estas expectativas de pluralidad, diversidad, inclusión. Se logró después de arduas batallas y de una enorme presión política en su momento, también de una enorme necesidad de legitimidad que entonces requería el gobierno de Peña Nieto, que llegó con un escaso margen pues de maniobra política, de legitimidad a la presidencia del país, y de ahí de que, como lo dijo muy bien también Aleida, se haya aprobado una iniciativa de ley, la ley secundaria, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiofusión, que no cumplió todas nuestras expectativas. Como decíamos, y me gusta repetir esta frase, de que la reforma constitucional nos enamoró, pero la ley secundaria nos rompió el corazón. Pero es con lo que estamos trabajando. Es con lo que estamos trabajando y creemos que aún así, y aún pese a la contrarreforma en derechos de las audiencias, podemos seguir avanzando. Lo que dijimos antier, que estuvimos en el Congreso de la Ciudad de México hace 2 días, antier, ¿no? El miércoles. Decíamos de que a lo mejor podemos tener el marco legal más perfecto de la historia. Sí nos ayuda mucho tenerlo, porque le da sentido, nos permite, por ejemplo, en el caso de algún incumplimiento, pues ampararnos, ¿no? O llegar a un tema pues litigioso para su cumplimiento, ¿no? Esa es una herramienta valiosa, muy importante, nos sirve. Por supuesto que queremos un marco legal que cumpla estas expectativas, pero decíamos que parte importante de los logros que incluso se han llegado a tener en algunos medios públicos y lo que ahora pretendemos hacer en nuestros medios públicos, porque es de todos nosotros, de la sociedad, es de que incluso no es necesario modificar la ley para ir avanzando. O sea, sí lo queremos hacer y creo que es pertinente, por ejemplo, a Radio Educación le urge ser un órgano descentralizado
para obtener recursos propios, pueda tener una autonomía pues, financiera, tener mecanismos todavía mucho más independientes para la toma de decisiones en cuanto a su programación, su línea editorial, en fin, no significa que ahorita haya una injerencia, no, para nada, no la hay, pero también es una garantía mucho mayor y nos permitiría operar de una mejor manera, pero aún así podemos seguir trabajando. Decíamos que yo creo que si hay voluntad de todos los que estamos trabajando en esto, en todas las áreas, podemos cumplir nuestros fines como medios públicos. Decíamos también el miércoles pasado que aún sin ley, por ejemplo, el Canal 22, el mismo IMER, Radio Educación, llegaron a tener las defensorías de las audiencias, la figura de la Defensoría de las Audiencias, y desde siempre, emisoras como Radio Educación se han caracterizado por funcionar como verdaderos medios públicos. Quizá administrativamente no, porque estamos sujetos a una estructura muy vertical, incluso a veces autoritaria, ¿no? Tediosa. Yo cuando me invitaron, ahora lo digo, ¿no? Pues yo estudié comunicación, ¿no? Y a mí me invitaron a hacer radio, no a hacer administración pública. Y lo cierto es que y nos la pasamos atendiendo oficios, respondiendo a las autoridades diversas que existen. Es parte también de lo que tendría que buscarse algo mucho más ágil para la operación de los medios públicos, porque tenemos indicadores de gestión horribles, ¿no? Que nos piden metas y si las rebasamos estamos mal, y si no las alcanzamos por alguna razón también estamos mal. Y las necesidades de los medios públicos son muy distintas a los números, pues, o metas de una escuela, claro, o para abatir la pobreza, o cosas de ese tipo, que son indicadores muy claros. Pero en el caso de los medios públicos, que son medios vivos, que van cambiando, transformándose, innovándose. O sea, por ejemplo, tenemos un marco legal que, para el caso de Radio Educación, seguramente le pasa al IMER. Si yo quiero cambiar el nombre de un programa, es un grave problema administrativo, punto. ¿Por qué? Porque ese está pegado al presupuesto. Entonces, si llamaba, no sé, ¿cómo se llama tu programa, maestro Katana? Pueblo de patinetas. Si, por ejemplo, yo le quiero llamar Pueblo de bicicletas, no, ya valió porque el presupuesto está ligado al nombre del programa. Y eso genera ruido administrativo y eso puede generar observaciones, recomendaciones y cosas de este tipo. Hay muchas cosas por arreglar, por ejemplo, administrativamente, pero decíamos es parte importante de esta voluntad en la que podemos avanzar en esta concepción de medios públicos. Y ha sido un gran avance que ahora en este cambio de gobierno, pues de entrada nos hayan privilegiado a algunos de quienes ocupamos estos cargos con los nombramientos para ser titulares de estos medios públicos, porque venimos también de estos mismos medios públicos, venimos sí de los medios sociales, de las radios comunitarias, de la defensa de las audiencias, de la academia. Son temas que hemos trabajado durante muchos años y que ahora se nos da esta gran oportunidad para decir, a ver, ahora están ahí, ahora cumplan lo que ustedes estaban o por lo que ustedes estaban luchando. Es un enorme reto porque justo tenemos una maquinaria jurídico-administrativa que no nos permite avanzar como quisiéramos y que implica un doble esfuerzo para incluso tratar de impulsar los cambios a nivel de cada una de nuestras instituciones, pero al mismo tiempo en lo que es la relación con otras entidades, por ejemplo, a ver cómo le dices a Función Pública, oye, no me hagas auditorías tan absurdas como estas. No, yo tengo que cumplir y este es el mandato de ley y esto. Son cosas que hay que ir cambiando. O cómo convences a la Secretaría de Hacienda cuando están haciendo ajustes tan importantes para decirle que lo nuestro es prioritario. Y entonces para ellos no, es Pemex el prioritario. Es decir, son lógicas que tenemos que trabajar ahí en conjunto como medios públicos.
El presidente López Obrador, el día que nos presentó y aún antes, habló de la relevancia que por eso tiene una coordinación nacional o una coordinación de medios públicos. De entrada, los medios que estamos en el gobierno pues federal, ¿no? En la administración pública federal. Y que podamos aprovechar lo mejor que tenemos, podamos llevar a cabo actividades de intercambio, llevar a cabo compras consolidadas, intercambios de información, que nos apoyemos en difusión. Esto que veo ahora, por ejemplo, el micrófono del IMER ahí en esta bocina y que vengan varias compañeras, compañeros del IMER, no saben qué enorme significado tiene este acto en sí mismo. No digo, obviamente, la misma directora, por supuesto. Es un enorme significado porque era algo que casi no veíamos. O sea, ¿cuándo veíamos al IMER trabajando con Radio Educación de la mano, en buen plan, vamos juntos? Nunca. ¿Cuándo veían a Canal 11 con el Canal 22 o el Canal 22 con Radio Educación? Y así todos los medios, el SPR, por supuesto. Y esa es la intención cuando hablamos de una coordinación de medios públicos. ¿Haría falta modificar la ley? Pues bueno, yo creo que sí en algunos aspectos, pero al menos aún sin las modificaciones a la ley podemos seguir avanzando. Por supuesto que lo deseable sí, es llegar a tener ese escenario, esa estructura que quisiéramos tan perfecta para los medios públicos y dejar asegurado en el marco jurídico esta continuidad, porque pues no sabemos cómo vengan los tiempos políticos, pero al menos sí tener un sistema de medios públicos plenamente fortalecido. Algo que sí nos interesaría mucho en términos legales es asegurar el presupuesto. Esto que se está haciendo, por ejemplo, con el sistema de radiodifusión de la Ciudad de México de asignar el 0.05% del presupuesto al sistema, es algo que nos gustaría también para nuestros propios medios, porque aseguraría una continuidad y estaría al mismo tiempo apegado más o menos a lo que son los procesos inflacionarios y todo lo que esta complejidad finalmente económica, pero no, con el porcentaje se nos asegura. Y no estaremos así a los vaivenes de cada sexenio, de que hay quien detesta los medios públicos por grillos, porque son muy críticos y porque no nos funcionan para las aspiraciones de quien sea, ¿no? Del funcionario o del presidente, del funcionario pues directivo de uno de estos medios o del presidente de la República o del partido político en turno. Eso, por ejemplo, sí habría que asegurarlo. Pero ahora hay un interés, hay una iniciativa que está, que está encabezando, perdónenme, tomo un poquito de agua, que está presidiendo, no, es un problema que yo tengo de los bronquios, día de por vida, en fin, no le echen la culpa al estudio de Radio Educación, el estudio está perfecto, ¿no? No está como el estudio del IMER, inundado ¿no? Y entre otras cosas, no. No, también ya un día tendremos que ir cambiando alfombras y otro tipo de cosas, pero con estos presupuestos tan acotados que tenemos, pues bueno, lo primero que hay que proteger justamente son nuestros recursos humanos, ¿no? Nuestros compañeros, las labores, pues, que desempeñan las compañeras también en nuestras instituciones. Pero bueno, se está elaborando, se está trabajando en un proyecto para coordinar a los medios públicos. Hemos tenido reuniones, esto ha sido un proceso, como ha sido prácticamente todo muy transparente. Nos hemos reunido con los otros directores por un mandato que también tiene el presidente del Sistema Público de Revisión del Estado mexicano, Genaro Villamil, un mandato de la presidencia para que se trabaje en esta coordinación de medios públicos y se busque esta concepción de lo que siempre se ha tenido sobre los medios públicos y se pueda ir concretando, en el que evidentemente, aunque haya sido una petición expresa del presidente de la República, se está trabajando, como decíamos, en lo público.
en medios en los que, por supuesto, seguirá existiendo pluralidad, diversidad, en la que se hará la crítica, como se está haciendo, y en nuestros propios espacios de radioeducación lo vemos cotidianamente, una crítica al presidente, al partido, si son medios plurales, son medios críticos. Vamos a seguir sobre esa línea. Y eso es el objetivo uno de los objetivos en los que estaremos trabajando en esta coordinación de medios públicos. Dependerá mucho del ejercicio que llevemos a cabo hasta dónde podemos ir, pero ahí tenemos mucha expectativa de que esto vaya a fructificar en algo muy positivo para nuestras audiencias, porque lo que estamos anteponiendo son a nuestras audiencias en lo que va a ser esta coordinación y paralelamente con un respeto absoluto a las mismas instituciones, a lo que han desarrollado durante años, sin perder pues muchos de los objetivos con los que históricamente han construido también su imagen, su presencia, su aceptación. Nosotros aquí de entrada, los contenidos, que es parte importante del acervo sonoro que tiene Radio Educación, ese ha sido el aporte histórico que se ha hecho y que toman con enorme gusto muchas de las radioemisoras públicas. Y ellos a su vez, o sea, ha existido, por supuesto, que esta compartición de contenidos, muchas de estas radios también nos comparten sus notas, ¿o no, Manolo? Cuando a veces estamos débiles de cobertura, pero no tenemos dinero para enviar a corresponsales, periodistas que cubran alguna situación, no sé, en Monterrey, Guadalajara, Morelia, donde ustedes quieran. No tenemos, pero sin embargo allí hay también radios públicas que son las que nos ayudan a complementar, a darle un mejor servicio a nuestras audiencias. Así es de que, y con esto concluyo, esto que decía la maestra Calleja de la información plural, está en la Constitución, está muy bonito ahí, pero basta escuchar también algunos medios públicos donde puede ser o llegar a ser letra muerta. Eso no queremos, al menos en estos medios y en esta coordinación de medios públicos que estamos impulsando. Queremos que ese principio constitucional, ese derecho que tenemos como ciudadanas, como ciudadanos, se cumpla cabalmente. Y los medios públicos tenemos ahorita las condiciones, necesitamos obviamente más recursos, en fin, pero tenemos las condiciones para que en lo que estamos haciendo lo podamos llevar a cabo satisfactoriamente. Así es de que reitero de que esto es más algo para fortalecernos que para debilitarnos. Y pues con esto concluyo. Gracias. Bueno, y como nuestras obligaciones se traducen en derechos de nuestras audiencias, nadie mejor para leernos la cartilla y decirnos a quiénes nos debemos y cómo nos debemos que la mamá de los pollitos, o sea, nuestra maestra Beatriz Solís. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, queridos amigos. A mí también me da muchísimo gusto ver caras conocidas, si es que alcanzo a verlas. Y un poco para retomar el hilo de lo que se había planteado ahí y ya detenerme en el asunto específico del eje fundamental para quien trabaja en los medios públicos y todos los medios. Si no trabajamos para las audiencias, pues no sé para quién trabajamos. Son el principio, pero también el fin de nuestro trabajo. Y hay que voltear a verlas. Y está bastante crítica la situación de las audiencias, entonces a eso me voy a dedicar. Porque además, aquí, el que esté libre de ser audiencia, que tire la primera piedra. Sé que no me va a llegar ninguna, porque todos somos, de una u otra manera, audiencias, además de tener la suerte, como ustedes, de trabajar adentro y del otro lado también. Nada más un elemento fundamental para reiterar lo que decía Leida en términos de lo que ganamos con la reforma del 2013 en la Constitución.
se nos va siempre de lado, lo dejamos pasar sin agarrarnos de ese enorme valor que la reforma constitucional le dio a las telecomunicaciones y a la radiodifusión, al convertirlos en servicios públicos. Eso es un cambio radical del eje de trabajo y de visualización de los medios públicos y de los medios en términos generales, del derecho a la comunicación. Un cambio absolutamente radical. Durante muchísimos años trabajamos para que así se mencionara en la Ley Federal de Radio y Televisión de entonces, que la radiodifusión no era nada más una actividad de interés público como estaba definida, sino es un servicio público. ¿Y por qué la insistencia? ¿Y por qué a mí me congratula mucho que en la Constitución ya esté, aunque después del dicho al hecho hay mucho trecho, pero ahí está ya y de ahí nos podemos agarrar como changos y colgarnos de ahí? Al reconocer el Estado que una actividad es un servicio público, parte nada más ni nada menos de reconocer que satisface una necesidad social. Reconoce que hay una necesidad social que requiere un servicio público que se lo dé. Y el servicio público tiene que ser garantizado por el Estado. Simplemente esa trilogía. Hay un reconocimiento de una necesidad social, que es el de la comunicación y de la intercomunicación, y se reconoce la responsabilidad que el Estado tiene que garantizarlo. Y ahí tenemos mucho que exigir, y ahí tenemos mucho que reclamar, porque ya reconocieron, ya se reconoce constitucionalmente que la radiodifusión y las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, que deberán tal y tal y tal y tal y todo lo que ya dice la Constitución, y que tendrán que ser garantizados por el Estado. Y ahí no hay vuelta de hoja. Tenemos que exigir que los garantice el Estado en su plena responsabilidad, como lo dice la Constitución. Como bien dice Gabriel, la ley nos rompió el corazón, pero está en la Constitución. Yo quería nada más señalar este valor que también tiene esa reforma constitucional, que no debemos ignorar nunca cuando querramos ir construyendo precisamente nuevos caminos para los medios, para nosotros, para nuestro interés, los medios públicos. Pero para todos también podemos exigir, ¿eh? Nadie nos puede decir hoy que si no nos gusta o no nos satisface, podemos cambiarle la estación. Porque no nos pueden decir que si no nos llega agua de calidad a nuestra casa, uno compra un garrafón, cierra tu llave y compra un garrafón. No, es un servicio público que me tiene que ser garantizado y lo puedo exigir. No nada más me pueden decir cámbiele de estación, mucho menos que me cambie de país. Bueno, yo voy a seguir algunas notas porque si no, nos seguimos como en la universidad, damos clase de 3 horas y no estamos para eso. Entender que los medios de comunicación, como decía Leida, son solamente y nada más instrumentos para el ejercicio de derechos. Y eso ya es muchísimo. Y eso ya es muchísimo. Pendientes regulatorios, pues aquí se han mencionado algunos. El tema de la publicidad me parece que es un camino que tenemos que empezar a recorrer. No nos afecta gran cosa, pero sí nos afecta como ciudadanos. Haber dejado tal cual y al contrario, haber ampliado la posibilidad de la comercialización de los medios comerciales como si les faltara. Y no haber pensado que los medios de comunicación públicos, comunitarios, indígenas, también requieren de esa fuente, acotada, con candados, con rendición de cuentas, con lo que sea, pero necesita tener suficiencia financiera para operar. O un presupuesto grandote, que decidan. Y sobre todo haber reconocido que el Estado
como así nos dijeron en el 77, el Estado garantizará el derecho a la información, y luego pasó mucho tiempo. También nos dice hoy que el Estado deberá garantizarnos, y la ley deberá establecer los mecanismos para su garantía, los derechos de los usuarios de las telecomunicaciones y de las audiencias de la radiodifusión. Yo creo que usuarios y audiencias, porque finalmente también hay una gran convergencia entre ambos. Como usuarios, y que al mismo tiempo, gracias a ser usuarios, somos audiencia. Hay una institución que garantiza los derechos de los usuarios, que es la Procuraduría Federal del Consumidor, que tuvo que abrir una nueva área para atender, una subprocuraduría para poder atender los derechos de los usuarios de las telecomunicaciones, donde se encuentra nuestro gran amigo Agustín Pineda. ¿Y las audiencias? El IFETEL, entre otras cosas que tiene. Pero resulta que, como ustedes bien saben, ¿sí?, la ley estuvo en el 2014 y que estableció y cuáles eran estos 8 derechos de las audiencias, más uno más que decía, y todos los demás que se desprendan de esta ley y de otras leyes, como la ley de protección a los niños, las niñas y los adolescentes, la ley para una vida libre de violencia, o sea, todas estas otras leyes que hay ahí en nuestro marco. Pero resulta que a partir, después del 2014, hasta el 2017, se dieron cuenta que había que cambiar esas cosas. Y hicieron una reforma a la ley de telecomunicaciones que dejaba a los derechos de las audiencias en la absoluta indefensión, como derechos absolutamente de papel, como derechos, como buenas intenciones, o para que le escribamos cartas a Santa Claus. Los medios públicos, debo decirlo, hemos seguido actuando, yo como defensora de los medios públicos, afortunadamente sin recibir a los auditores ni a nadie de esas cosas, afortunadamente, nos quedamos de pronto sin institución garante, y un derecho que no se garantiza, pues se vuelve volátil. Pero peor aún, con la reforma que se estableció en octubre de 2017 para empezó a regir en noviembre del 2017, con esta reforma se modificaron muchísimas de las condiciones para la posibilidad de empezar a caminar para garantizar los derechos de las audiencias. Frente a eso sí se metió una acción de inconstitucionalidad en diciembre de 2017, que a la fecha la Corte, yo creo que lo tiene en un cajón que perdió la llave, porque no la ha vuelto a revisar y no ha vuelto a decir nada, y está absolutamente silenciosa de ello. Y no ha contestado esa acción de inconstitucionalidad que plantearon 47 senadores y senadoras en noviembre. ¿Qué pasó con esos derechos? No les voy a platicar, si quieren luego les mando en qué cambió cada cosa. Simple y sencillamente se modificó, suprimió derechos ganados, porque un derecho que no puede materializarse, pues está suprimido. Suprimió derechos ganados, derechos humanos, que por principio de constitucionalidad no pueden ir para atrás, solo para adelante. Le suprimió facultades de supervisión y sanción al IFETEL. Y debilitó sustantivamente la figura de la Defensoría de Audiencias, dejando en manos de los propios concesionarios la autorregulación, convirtiéndolos así en juez y parte. Dejó, para garantizarme mis derechos de audiencia, al que posiblemente pudiera violentármelos.
está en manos de ellos. La figura de la defensoría, intermediario, mediador entre las audiencias y el medio, no nada más para defender los derechos, pero fundamentalmente sí, pero también para recibir las comunicaciones, para recibir sugerencias, para recibir comentarios, para recibir propuestas, para recibir felicitaciones, que también las recibimos. La nombra el propio concesionario al defensor. Se eliminan entonces los derechos y se debilitan los mecanismos establecidos para su protección y garantía, apenas empezando. Ahí empezó el proceso de la contrarreforma, cuando se establecieron los lineamientos para garantizar que esos derechos que estaban en la ley pudieran ser operativos. ¿Cómo, a qué hora, en dónde, de qué color, en qué puerta? O sea, ya materializaba puntualmente los lineamientos. Establecía cada cuándo había que entregar informes por parte de la Defensoría, establecía lo que los lineamientos o los reglamentos establecen sobre una ley. Los cambios en la reforma, como les decía, son regresivos a la progresividad necesaria de los derechos humanos y el principio pro persona. Los derechos son la vertiente del derecho a la información, y al defender los derechos de las audiencias se defiende también la dimensión social de la libertad de expresión y del derecho a la información. Las modificaciones implicaron un paso a un modelo autorregulatorio 100%, a pesar de que los derechos están establecidos en ley. Y establece, por supuesto, ahí un régimen de excepción en el cual los regulados crean, los regulados, los obligados, crean los instrumentos para la garantía de los derechos. Definen su implementación, definen su aplicación, definen incluso sus mecanismos para rendir cuentas con sus audiencias. Ellos deciden todo. Definen quién es su defensor o defensora, definen cuándo va a durar, definen si algo que está reclamando el defensor, si al llegar a reclamarlo, vale o no vale, lo atiende o no lo atiende, y no tenemos los defensores a quien voltear para decir, oye, el señor no quiere dar este derecho, o corregir esto, o pedir una disculpa al público, porque pues es el que lo violentó, es el que va a definir, es el juez. Este debilitamiento fundamentalmente se vio marcado por esta reforma que hubo, y muchos de nosotros, la propia Asociación Mexicana de Defensorías de Audiencias, con Adriana, hemos estado tratando de trabajar, incluso con un hashtag que les pido que no se olviden de él, que es nuestros derechos de regreso. Que nos regresen nuestros derechos de audiencias y los mecanismos de garantía. Hemos estado haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Vamos a meter estamos tratando de meter una iniciativa de ley simplemente para que regrese como estaba, que podía mejorar, sí, pero cuando menos que haya rewind y todo, y que borre lo que se hizo y que nos dejen como estábamos, nuestros derechos de regreso. Y al Instituto Federal de Telecomunicaciones, que él tendría que estar peleando para defender esa atribución que le quitaron, pues los ciudadanos y las audiencias tenemos que ir y decirle, reclama esta atribución que por ley tienes para defender los derechos de las audiencias. Pero ¿dónde están las audiencias? Apenas estábamos haciendo el trabajo de empezarles a enseñar cuáles eran sus derechos y cómo ejercerlos y para qué servían los defensores. Sí, debo decirles que esto ha afectado mucho, sí, no a los defensores o no a todos los defensores de los medios públicos, debo reconocerlo, porque nos hemos estado juntando y porque tenemos el compromiso de que somos defensores de las audiencias de un medio público. Y eso hay que tenerlo claro, los que trabajamos para defender a las audiencias.
de los medios públicos. Tener muy claro ese compromiso. Ayuda. Haiga sido como haiga sido, como dice el clásico, estén o no estén en la ley, nosotros podemos en nuestro código de ética establecer ahí los derechos de las audiencias para empezarlos a garantizar nosotros y demostrar que podemos atender y resolver muchos problemas que tendrían que estar atendiendo el órgano regulador. Esto ha afectado, por ejemplo, a una de las obligaciones que también tiene el propio Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ustedes saben que cada un medio tiene que registrar a su defensor y a su código de ética. Pues resulta que el viacrucis, que significa consultar el registro público de defensorías de audiencias, es un viacrucis. Estamos trabajando en la asociación, la investigación, para poder más o menos ver cómo están siendo registrados, quiénes son los defensores de las audiencias de todos los medios, en fin. Y encontramos muchas irregularidades. Queremos un registro real, queremos transparencia en lo que están haciendo los. Por ejemplo, en el registro público de defensores encontramos, hasta la semana antepasada, 1,320 registros de defensores. Pero déjenme decirle, yo estoy, por ejemplo, 2 veces. ¿Y el de la CIR? No, el de la CIR está en 1,030 más o menos. Medios. Con nombre propio y apellido, hay 111 defensores de audiencias en el país. 111. 111. Y registrados como concesionarios registrando su defensor, hay 73 concesiones comerciales, 73 concesionarios distintos, 32 universidades, 25 gobiernos. Los defensores, según ese registro, duran en promedio 3 años, pero por ejemplo hay 2 que van a durar 10 años. Sí. Van a durar 10 años. Ay, bueno, pues mi comadre necesita chamba. Y 7, y hay 7 defensores que van a durar 5 años, pero la mayoría dura 3 años. Más o menos estos datos así apenas recogidos, barriendo esto, nos da uno de los efectos que ha tenido esta autorregulación, porque como ya no tienen atribuciones sobre eso, nada más registran lo que les dan los concesionarios. Antes, de acuerdo a los lineamientos, tenía que haber un filtro para decir, estamos de acuerdo, ¿no? Palomear y decir, perfecto, cumple los requisitos para ser defensor. No ser pariente hasta en el 4º grado del dueño del medio, del concesionario. Que no haya conflicto de interés entre el defensor y el medio, que tiene que existir ese requisito mínimo, indispensable. Pero bueno, hoy el código de ética lo hace el concesionario, nombra a su defensor, determina cuánto tiempo va a durar y nadie puede atreverse a opinar sobre esos mecanismos que están en el gran marco del trabajo de las defensorías de las audiencias. Y eso me parece muy grave. Me parece grave y que tenemos que atenderlo de inmediato. Hay muchísimas otras cosas que modificar y de trabajar para la regulación, pero como bien dice Gabriel, en los medios públicos podemos trabajar los defensores ignorando que está esta indefensión, ignorándola en nuestro trabajo cotidiano, pero no ignorándola en el trabajo de la pelea para que se nos regresen nuestros derechos y nuestra institución de garantía. Y entonces sí empezarle a exigir al IFETEL que haga bien su trabajo también. Y en ese sentido sí hago me parece fundamental que podamos reflexionarlo, poner en la mesa, decirles, estos son problemas como que de inmediato y además creo que son posibles, factibles,
para poder impulsar en la próxima legislatura, porque esta ya terminó y tienen que trabajar todavía en muchas legislaciones urgentísimas en materia de educación y en materia de energía, pero en seguridad, pero queremos colarles esta que no les va a generar más que aplausos. Y que nos ayuden todos y cada uno de ustedes en los medios públicos a hacer conciencia en nuestras audiencias de que son sujetos de derechos y que tienen que pelear por ellos. Nos están quitando derechos y no nos enteramos. Ni siquiera sabíamos cuáles teníamos. Este trabajo de pianito que los defensores, los pocos, no los 111, los pocos defensores que tenemos compromiso con los medios públicos, pero también y mucho más con la sociedad y con los ciudadanos, sí queremos construir este espacio y solo lo podremos hacer con la colaboración de todos los que trabajan en los medios públicos, y yo creo que es un reto y una bandera que deberíamos los medios públicos asumir. Porque tenemos compromiso con nuestras audiencias, no nos cuesta gran trabajo, porque lo existe. Y entonces podríamos abanderar esta gran tarea de recuperar los derechos de las audiencias y su garantía para que estén nuevamente en el marco normativo. Y ya después engordaremos al chamaco, como les decía antier a los diputados. Van a hacer la ley del sistema, pero será solo su acta de nacimiento. Después lo van a tener que alimentar, lo van a tener que financiar, lo van a tener que enriquecer y fortalecer. Y eso nos toca a las audiencias, a los ciudadanos y a los que trabajamos en los medios. Darles toda esa fortaleza. El acta de nacimiento es importante, esa es la ley, pero la ley no resuelve. Resuelve la voluntad y el compromiso. Gracias. Tenemos 15 minutos para preguntas y respuestas, así que si alguien tiene preguntas, es el momento. No, su derecho a la libertad de expresión, pues ¿cómo? Justamente este periodo que inicia, que me parece muy afortunado, de intercambio entre los diferentes medios de comunicación que pertenecen al Estado, no al gobierno, lo hemos dicho siempre, ¿no? Y creo que tiene muy inquieto a los trabajadores porque no logran ubicar muy bien en qué consiste este integrarnos. Y sería muy interesante que les quedara muy claro, porque generalmente se preocupan por su espacio, por su salario, y no podemos hacer así agrupamiento de los trabajadores para que quede muy claro que no estamos compitiendo por dinero ni por espacios, sino que al contrario nos estamos integrando a una nueva forma de concebir estos medios. Creo que ya se dijo, pero creo que hay que enfatizarlo, subrayarlo y que quede muy claro esta nueva forma de operar. A ver, partimos… perdón. No sé, ¿hay más preguntas? Sí. ¿Alguien más? Aquí. No va a alcanzar, mira, mejor Es rápido, en realidad es una pregunta. Pero acércate al micrófono. Porque está el streaming, entonces no te van a escuchar. Exacto. Pues bienvenidos a la radio pública. Eso por un lado. Y por la otra, es una inquietud más bien como personal. Yo me fundé, me gesté, me originé en la parte de la radio indigenista. Y ahorita escucho mucho hablar de las comunitarias y todo ese rollo. Y me acuerdo que en algún momento se habló de que se podía en alguna ocasión fusionar el IMER con el sistema de radios culturales indigenistas. No sé ahorita si está en su competencia o si supieran por ahí algo, es más una inquietud personal, insisto. A lo mejor no tiene nada que ver ahorita con este rollo, pero pues está mencionando mucho a las comunidades indígenas. Entonces digo, ¿de qué manera se va a meter esta parte en la comisión que van a formarse ahora, ¿no? Y pues es eso. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿No? No se peleen, uno por uno.
Voy rápido. Primero comienzo con lo de las radios indigenistas y luego voy a lo de la coordinación. En realidad las radios indigenistas, en efecto, son medios públicos. Hay quienes lo confunde como medios comunitarios. Lo comunitario refiere a una propiedad colectiva ciudadana del medio, ¿no? O sea, no, en cambio, en las radios indigenistas, la titularidad del medio corresponde a una institución del Estado, que en su momento fue el Instituto Nacional Indigenista, luego fue la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y ahora es el Instituto de los Pueblos Indígenas. Lo que hemos visto es la necesidad de integrarles en esta coordinación de medios públicos, ¿no? Es algo que tenemos que integrar, lo hemos discutido, pero todavía no se ha logrado que se integren a esta discusión. La coordinación que anunció el presidente en su momento, que además le da a Genaro Villamil el mandato de que lidere esta coordinación, tiene que ver con un diagnóstico muy simple. Hay toda una atomización en términos de recursos económicos, en términos de diseños institucionales, legales, perdón, de los medios públicos que, si se fijan, no hacen un todo que pueda generar el diseño y la implementación de una política pública del Estado mexicano frente a la sociedad mexicana. Si se fijan, ¿no? Que el IMER con la SEP, que bueno, ahora Radio Educación con Cultura, y luego que cada gobernador, y luego que el SPR solito. ¿Quieres destruir algo? Divídelo. Divídelo. Entonces todos andamos arrastrando nuestras pobrezas ahí solitos, ¿no? No tengo dinero para no sé qué, ¿no? Totalmente cada quien con naturalezas jurídicas distintas, ¿no? ¿Cómo puedes armar una política pública coherente de comunicación pública con ese diseño, con esa realidad? ¿No? O sea, si ustedes se fijan en los sistemas públicos que son experiencias internacionales, que todo el mundo dice, ¿no? La BBC, pues es una instancia, ¿no? No es que, yo no he visto, o Alemania, la ARD, ¿no? No me digan que en esos países, por aquí hay una radio por ahí tirada con una institución, hay otra televisión tirada ahí con otra institución. No. Son sistemas públicos que incluso algunos de ellos, como la BBC o la ARD de Alemania, el gobierno no puede meter una uñita. Son totalmente autónomos. No me imagino a la señora Merkel diciéndole a la televisión pública alemana, oye, no, bueno, arde Troya. Pero están todos, es decir, hay todo un diseño institucional, un andamiaje legal que los consolida como medios públicos unitarios, ¿no? La idea es un poco eso, cómo vamos construyendo un diseño institucional que nos ayude a que las miserias de cada uno dejen de ser miserias aisladas. Y sí, pues sí, perdón, pero ¿no? Y más bien veamos, si tú tienes un pesito y yo tengo un pesito, pues juntos hacemos 2 pesos, ¿no? Y veamos una compra consolidada para tener mejores condiciones frente a los proveedores de diferentes servicios. La otra es realmente cómo sí logramos compartir infraestructuras, recursos, talentos humanos para fortalecernos y no estar tan aislados. Porque eso, que los medios públicos estén aislados y cada quien en su islita, nos debilita. En cambio, si hacemos algo que tenga que ver con esta coordinación, nos fortalecemos. La coordinación no significa que un medio absorbe a otro medio,
No. Cada quien tiene su naturaleza y su especificidad. Está claro que Radio Educación es la radio cultural, clarísimo, pero de manera histórica. Está claro que el IMER es de chile, de dulce y de manteca, ¿no? Y que el Sistema Nacional de Noticiarios es donde ha puesto su mayor apuesta. Está claro que el SPR es otra naturaleza. Pero, por ejemplo, lo que sí puedo hacer, y estamos haciendo, es el SPR dice, yo tengo una emisora en Tapachula y no tengo para echarla a andar. Ah, pues te presto la señal de Radio México Internacional y transmites y das servicio. O yo tengo que rentarle, no les voy a decir a quién le rento, pero le rento en el Chiquihuite a alguien para tener las antenas. Y le estoy diciendo a Canal 22, oye, déjame pasar mis antenas a tu terreno en el Cerro del Chiquihuite. Así estamos ahorrando cosas y estamos compartiendo. O incluso ahora recién el SPR me dijo, oye, tú tienes una emisora en Salina Cruz, ¿verdad? Sí. Oye, es que yo necesito ahí terreno para mi antena. Ah, bueno. A eso se refiere la coordinación. O lo que acaba de mencionar Gabriel con el acuerdo que vamos a firmar ahora. Entonces, a ver, porque la otra cosa que se pensó y se dijo de inmediato, y pasó, y salió en varias columnas, van a unificar todos los contenidos de los medios públicos y va a ser a lo presidente, ¿no? Al estilo Chávez. Pues no. La verdad es que de lo que menos hablamos cuando es de contenidos. Cada quien tiene su propio perfil y las propias audiencias a las cuales dar un servicio. Entonces, a ver, yo creo que hemos estado tan acostumbrados a cada quien rascarse con sus uñas que de pronto ver una coordinación es así como, ¿de qué me estás hablando? ¿No? Pero esa es la intención, esa es la coordinación y no vamos a poder hacer la coordinación las cabezas solas. Les necesitamos. Necesitamos a la gente, el talento que está en los medios públicos para lograrlo. Porque yo le decía alguna vez a Gabriel, ahora sí que lamernos solitos las miserias cada quien está muy feo y es muy deprimente. Entonces vamos viendo cómo vamos juntos. Ahora con lo de Hacienda, ¿no? Los recortes, ¿no? Bueno, a ver, frente de medios públicos para hablar con Hacienda, ¿no? A eso se refiere la dichosa coordinación, que por ahora tiene estos efectos prácticos, pero que pensamos deben de sentar las bases para pensar una política pública de Estado de más largo aliento. Gracias. Bueno, si ya no hay más preguntas, entonces vamos a pasar a la firma del convenio. Convenio de colaboración entre IMER y Radio Educación. Que es un convenio marco, como decíamos, muy general para compartir contenidos y que es un formato que particularmente Radio Educación tiene, como decíamos, con otras radios públicas y que nos parecía así algo muy raro que no existiera, ¿no? Un convenio, no obstante que pues estamos trabajando con la radio. Entonces, ojalá que esto sea, como lo hemos dicho, al menos por parte de Aleida y de su servidor, hay una intención de seguir fortaleciendo a ambas instituciones de esta manera. El IMER no se fusiona con Radio Educación y Radio Educación se fusiona con el IMER. Más bien estaremos trabajando juntos, pero no revueltos. Exactamente a favor de nuestras audiencias. Gracias. ¿Ya empezamos? Ya empezamos.
Bueno, y también este acuerdo hay funcionarios en ambas instituciones que son las encargadas, en este caso, de darle seguimiento. Así es que le vamos a pedir a Mariana Torres, a Adriana Solórzano, para que también de una vez firmen este documento y de esta manera, pues ya en la operación podamos seguir colaborando mutuamente. Parte de este convenio, una copia ya se ha dado, en este caso al sindicato de radioeducación, se lo va a dar a todos los sindicatos para que lo conozcan. Es un documento, pues obviamente como todos los que se manejan aquí en radioeducación y en el IMER, son documentos plenos de transparencia y que están a disposición para su consulta cuando ustedes así lo deseen, al igual que el presupuesto, los recursos, en fin. Y más ahora, ¿no? O sea, estamos en esta también plena disposición de transparentar todo. Incluso, bueno, en mi caso ya está la agenda, yo ya la publico, es la agenda de la Dirección General, es pública, se puede consultar en el sitio web, ahí saben con quién me reúno. Incluso, pues está esta reunión también aquí, entre otras, todas están ahí reflejadas, ¿no? Parte de esta transparencia, rendición de cuentas que estamos obligados desde los medios públicos. ¿Algo por agregar, Aleida? No, muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por venir, por su tiempo. Muy bien, nos piden aquí una foto, pues la vamos a hacer ahorita nada más en cuanto termine la firma. Y nos estaremos viendo, ¿no? Nos estaremos viendo, compañeras, compañeros del IMER, de Radio Educación. Nos estaremos viendo en actividades conjuntas. Ojalá sean muchas. Como les digo, este es el inicio. Queremos vernos las caras, queremos trabajar juntos. Ojalá nos inviten a ¿dónde? A Salina Cruz, a donde quieran del IMER, pero ahora con estas restricciones presupuestales no podemos ir ni a Xochimilco, ¿no? Pero esa es la idea. Allá en Mayorazgo, aquí en Radio Educación y luego aquí nuestras compañeras, compañeros estaremos yendo también allá al IMER y luego estaremos haciendo cosas también con el 22, con el IPN. En fin, nos estamos apoyando en difusión. La idea es incluso hasta retuitearnos. Cada que hay un nuevo programa, por ejemplo, del IMER, que se ha difundido en Radio Educación también que se difundan sus actividades en el IMER. Hoy, por ejemplo, tuvimos en entrevista a Armando Casas, el director de Canal 22, pues sobre todo por esta polémica que se dio por el Me Canso Ganso, ¿no? Entonces ya se aclaró de que no es para estar alabando al presidente López Obrador ni a su gabinete. Es más, es una revista cultural y entonces dice Armando Casas, muy divertida, dice lo que dice Armando Casas. Pues sí, o sea, nos aprovechamos de una frase que ni siquiera es del presidente, pero que la popularizó el presidente, claro que sí. Es como marketing, está bien, se vale. Lo importante es no violentar los principios de los medios públicos. Si no les gusta la presencia de John Ackerman o Sabina Berman, pues acudan al defensor de las audiencias de Canal 11, que es el maestro López Veneroni. Si aquí algunos de los cambios que vamos a hacer en Radio Educación, como lo que están haciendo en el IMER, no les gustan, vayan con Ana Cecilia Terrazas, en el caso de Radio Educación, y con Ricardo Perdomo, en el caso del IMER. Y les aseguro que pues estaremos considerando todas las recomendaciones que nos hagan, pues si venimos de esa cultura de respeto a las recomendaciones y de los derechos de las audiencias. Y nosotros somos los primeros, y así lo hemos dicho en las declaraciones, que vamos a defender lo público. No vamos a hacer aquí medios progubernamentales, que les quede muy claro, y cuando hay alguna línea en ese sentido que nos digan, es que ahora van por aquí la línea, seríamos los primeros en estarlo denunciando, con el apoyo obviamente también de todos ustedes. Hasta ahora ha habido un pleno respeto en el caso de Secretaría de Cultura, de la secretaria Alejandra Frausto, total respeto a Radio Educación, como va a suceder también con Canal 22, por parte de Comunicación Social de Presidencia, también hemos tenido un respeto pleno a nuestras decisiones. Sí, nada más agregar, si hay, cuando nos propusieron a Gabriel y a mí estar al frente de estos medios, lo primero que dijimos es plena libertad. Nosotros no vamos a recibir línea de nadie. Y nos garantizaron que así iba a ser y hasta la fecha así ha sido. Y créanos que en la medida que esto suceda, en esa medida vamos a ganar credibilidad, sin ser la vocería
de nadie, no solamente del gobierno, sino de ningún grupo en específico. En esa medida vamos a ganar credibilidad y va a ganar la sociedad mexicana. Muchísimas gracias, pasémosla bien, gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias, presidente. Gobierno de México.